Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú has sido muy bueno con nosotros. Gracias por tus misericordias. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí en tu casa. Padre, porque sabemos que como hijos tuyos tenemos ese mandamiento, Padre, de venir a darte la gloria y la honra en este día, Padre, como pueblo tuyo. Y ahora, Padre, estamos dispuestos a que tú toques nuestro corazón, nuestra mente, Padre, pero que sobre todo nos limpies, Padre, de todo lo que hay en nuestro corazón, que impida, Padre, escuchar de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Padre, toque a cada uno de mis hermanos que están aquí, Padre, al igual que a mí, para poder entender esta palabra y poder transmitir de una manera correcta y de una manera clara lo que tú quieres que nosotros aprendamos en este día, Padre. Y no solamente aprenderlo, sino también llevarlo en práctica a lo largo de nuestra vida. Gracias, Padre, por todo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Voy a tomar 3 puntos para este mensaje. El primero es el poder absoluto de Jesús, la misericordia de Jesús y la respuesta de la obra de Cristo, pero es la respuesta de nosotros de una forma de agradecimiento hacia Dios, a lo que ha hecho Jesús por nosotros. ¿Y cuántos de los que estamos aquí, hermanos, Dios no nos ha sanado? Yo creo que todos. Y no solamente estamos hablando de una sanidad física, sino también espiritual, mental, porque a veces se nos ocurren cada cosa, hermanos, que luego digo, bueno, lo decimos, ¿no? Pero Dios nos ha sanado. De una u otra forma, Dios nos ha sanado. Este pasaje, hermanos, antes de que Jesús sanara a la suegra de Pedro, dice que él sacó un demonio, que él estaba en la sinagoga en Capernaum. Lo vemos en Lucas capítulo 4, versículo 31 al 37, donde él estaba enseñando con autoridad, pero que también había sacado un demonio a un hombre. Dice los versículos que acabamos de leer, Lucas capítulo 4, versículo 38 y 39, dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Levantándose ella al instante, le servía. Si vemos en este pasaje, hermanos, Dios tiene el poder para sanar. Y lo hizo de una manera rápida. Dice que Él se inclina, reprende a la fiebre y la sana. Pero si vemos otros pasajes, la siguiente, donde dice que en Lucas capítulo 34, 39, dice que Jesús se inclinó y reprendió a la fiebre. Pero en Mateo capítulo 8 dice que Él tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le sirvió. En Marcos capítulo 1 dice la siguiente, versículo 31, entonces Él se acercó y tomó la mano y la levantó, e inclinándose, la dejó la fiebre y ella servía. Vemos en los 3 pasajes que Lucas solamente no dice que la tocó, solamente dice que él se inclinó y reprendió a la fiebre. Marcos y Mateo sí dice que la tocó, y al momento de tocarla, cesa la fiebre, y pero en los 3 versículos dice que ella se levanta y le sirve, en los 3. Quizás aquí igual la vieron de una forma distinta. Recuerden que nosotros, por ejemplo, yo los puedo ver a ustedes, cómo están sus rostros, y ustedes pueden ver mi rostro, yo no puedo ver mi rostro, qué es lo que estoy haciendo, y ustedes tampoco se pueden ver su rostro, pero sí puede ver el de al lado, vemos y tenemos ciertos enfoques de diferentes formas, porque lo miramos de diferente forma. Quiero que nosotros, en este punto que es el poder absoluto de Jesús, me voy a otros 2 ejemplos de la Biblia que Dios
sana al instante. Y vemos en Mateo, si lo pueden buscar en Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 4, hablamos de la historia de el leproso. Mateo capítulo 8, y dice de la siguiente forma: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso, y se postró delante de él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Jesús, en ese momento el leproso fue y le dijo que si quería, lo limpiara. Jesús, ¿qué hizo? Le dijo: si quiero, lo toma, lo tocó, dice la palabra, y lo sana. Y hay otro ejemplo que también está en Mateo capítulo 8, pero es el centurión. Un hombre que él no estaba enfermo. Quien estaba enfermo era su siervo, era su sirviente. Y dice de la siguiente forma, Mateo capítulo 8, versículo 5, entrando Jesús a Capernaum, vino un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión da una respuesta y le dice, ya me perdí. El 8. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no es digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús le dice más abajo y les dice a los que están a su alrededor, le dicen: no he encontrado ni aún en Israel un hombre con esta fe. Y versículo 13, que es el que está aquí, que vemos, dice: entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. En ese momento, su criado fue sanado. Jesús, hermanos, no solamente tiene el poder de sanar, sino lo hace, o lo hizo en ese momento al instante. Ellos recobraron la fuerza. La suegra de Pedro dice que ella se levantó y le sirvió. El leproso quedó sano en ese momento. El criado del centurión, en esa hora cuando él dijo: solo di la palabra, Jesús le dice: como creíste, tu siervo será sano en esa misma hora. Quizás nosotros, hermanos, aquí aprendemos que Dios tiene el poder, Jesús tiene el poder de sanarnos. No solamente de sacar los demonios como lo hacía, como lo hizo antes de sanar a esas personas. Él también tiene el poder de sanar. La siguiente. Su poder no tiene límites, hermanos. No tiene límites. Si vemos en los dos casos, de la suegra de Pedro y del leproso, Jesús estaba presente. Y los tocó y los sanó. En el caso del siervo del centurión, no estaba presente. ¿Pero qué pasó? Lo sanó. Para Él no hay límites, hermanos. Él nos puede sanar. Pero algo que vamos a aprender más adelante es porque a veces Dios nos dice que a veces no nos sana al instante como nosotros quisiéramos. Porque a veces cuando nos sentimos mal, ¿qué hay en nosotros? ¿Qué empieza a ver cuando hoy hay una enfermedad crónica? Empieza a ver enojo, esa amargura de decir: ¿por qué yo me siento así? ¿Por qué todo el tiempo estoy enferma? No puedo hacer mis cosas, no puedo hacer mis actividades normales porque hay un dolor. Y ese dolor hace que tú seas una persona amargada. Nosotros veíamos mucho al Dr. House, la serie del Dr. House, y él sufría un dolor porque lo operaron y tenía un dolor en su pierna. Pues él se metía muchas pastillas para evitar el dolor, pero cuando le quitaban las pastillas, él se ponía muy molesto porque no resistía el dolor.
Eso nos pasa cuando nos duele la cabeza o sentimos algún ardor, alguna molestia. No nos gusta que nos estén molestando. Decir, ay, ahorita no tengo tiempo, porque esto nos hace sentir mal. Imagínense al leproso cuánto tiempo estuvo con esta enfermedad. Y yo creo que no era una enfermedad que no doliera. Yo creo que era muy, muy dolorosa. El poder de Jesús no tiene límites, es absoluto para curar nuestras enfermedades. En Mateo capítulo 8, versículos 7 y 8, que es la que veíamos con el centurión, dice, Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión le dijo, no vayas porque no eres digno de entrar a mi casa. ¿Quién era ese centurión? ¿Quién era él? ¿Era un judío? ¿Pertenecía al pueblo de Israel? No. Un centurión era un oficial del ejército romano que comandaba, en este caso él, comandaba aproximadamente a más de 100 soldados en una unidad militar. ¿Y qué actividades tenía o qué realizaba este centurión? Lo que yo encontré era que mantener el orden de la ciudad. Otro, supervisar la recaudación de impuestos, la construcción y mantenimiento de infraestructuras, comandar tropas y responder a cualquier ataque de otra nación. Eso era lo que eran sus funciones. Pero este hombre, y yo creo que nos ha pasado a todos, sobre todo cuando trabajamos o vamos a la escuela, luego te dicen, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿Y qué respondemos la mayoría de nosotros? Pues a lo mejor el sábado hice, ya les platicas, ¿no? Y el sábado y el domingo me fui a la iglesia. Y unos te dirán, ¿y qué hacen en tu iglesia? ¿O por qué vas todos los domingos a tu iglesia? Hay una curiosidad y tú les empiezas a explicar. Pues mira, pues yo voy a un templo que pues nosotros adoramos a Dios y ya les explicamos lo que nosotros hacemos cada domingo. Hay mucha gente que no lo entiende, porque el domingo, o por lo menos yo antes, el domingo era para descansar. Era así como estar viendo todo el tiempo la televisión, ahí con la familia, o pasar tiempo con la familia. Ahora que conozco de Dios, yo sé que para mí el no venir a la iglesia un domingo, pues hasta es extraño. O sea, como que dices, ay, algo me falta, porque no pude venir a la iglesia, o no pude venir al templo. En este caso, el centurión, pues estaba a cargo del orden de la ciudad. Entonces yo creo que él no era ajeno de la cultura judía. Y yo creo que él se preguntaba o se cuestionaba y decía, pues ¿por qué hacen ese tipo de cosas? ¿Por qué hacen esos rituales? ¿Por qué hacen estos sacrificios? O sea, él no era ajeno de lo que ellos hacían. Y si vamos a Lucas capítulo 7, versículo del 1 a 10, no lo voy a leer todo, solamente 3 y 5, es donde ahí les dice, en Lucas lo pone de esta forma, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viese y sanara a sus siervos. A él le decía, oigan ustedes que son judíos, le pueden decir a Jesús que si puede venir a sanar a mi siervo. Dice el versículo 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús, el centurión, como le decía, no era ajeno. Yo creo que era un hombre que tenía compasión, tan solo para pedir de un siervo, un criado, que fuera sanado. ¿Quiénes eran los dioses de los romanos? ¿A quién adoraban ellos? ¿Se acuerdan? A los astros, a Júpiter, a Mercurio, o sea, ellos adoraban eso. Y no dudo que ese amor que quizás sentía por ese siervo para poder, hubiera hecho otras, hubiera pues obviamente ido primero, pues adorar a sus dioses, hacer esos rituales, esos sacrificios para que sanara su siervo. Sin embargo, no le sirvió de nada. No hubo nada porque su siervo dice que, estaba paralítico, yo creo que empeoraba cada día. Entonces, lo que él hace es ver cómo empieza a escuchar quién es Jesús.
las cosas que Jesús hace, porque dice más adelante que su fama estaba creciendo de Jesús, porque no era algo tan como, pues pasó así, como si nada, de que sanara a una persona o que sacara a demonios, pues fue algo que mucha gente pues se maravillaba de las cosas que él hacía, de la forma en cómo él hablaba. Para él no era algo para el Señor no era algo que no conociera o que no viera, porque él estaba ahí en esa ciudad. Entonces lo que él hace, pues yo creo que él puede sanar a mi siervo. Y si nos vamos a lo que es Mateo, ahí no le dice, nada más le dice que le ruega y le empieza a explicar todo lo que su siervo estaba padeciendo. Jesús deduce que quería que lo sanara. Y le dice, yo iré y lo sanaré. Pero él nunca le dice, ¿lo puedes sanar? No, solamente él le ruega y le dice y le empieza a describir. Es como si yo le dijera ahorita a mi hermano David, ¿no? Que él es doctor. Y yo le empiezo a decir así como, no le digo que me dé una consulta, pero a lo mejor él asume que le estoy pidiendo porque le estoy diciendo, mira, me pasó esto, me pasa esto, lo otro, y él me dice, tómate esto, o mejor hazte unos análisis. Lo hace, ¿no? Pero él no va a pensar, porque él no es Dios para decir, mira, tú tienes esto, no. Pero si yo le describo mis padecimientos, él me va a decir qué es lo que yo puedo tomar. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para evitar ese dolor o lo que esté viviendo? Pero Jesús sabía lo que él quería antes de que él se lo dijera. Yo creo que Dios, aunque a veces nosotros no se lo digamos verbalmente, Él conoce cuál es mi petición. Él conoce cuál es mi dolencia. Él tiene el poder para sanar. ¿Cuántos de nosotros hace casi 4 años, cuando empezó COVID, pues nos encerramos en nuestras casas? Yo creo que la mayoría, ¿no? Algunos tuvieron que estar, sobre todo los que trabajan en hospital, pues tuvieron que estar ahí, porque era su función. Pero Él tiene el poder para sanar cualquier enfermedad que tú tengas. En el caso de la suegra de Pedro, no dice que ella tuviera fe, no dice que ella se lo pidiera. Simplemente dice en Lucas que le rogaron por ella, por esta mujer. ¿Quiénes? Quizás los discípulos, pero no dice específicamente quién eran los que lo rogaban por ella. En el caso del leproso, él se acerca a Jesús. Y él se acerca pidiéndole que si él quería, lo limpiara. No le exigió, sáname. El centurión, porque tuvo fe, y Jesús vio la fe que tenía este hombre y sanó a su siervo. Jesús no solo puede sacar demonios, Jesús tiene todo el poder de hacer, porque Él es un Dios soberano. Dice Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados, sanados. Dios tiene el poder, Jesús tiene el poder absoluto de hacerlo, si está en su voluntad. Si está en su voluntad. Pero Dios también tiene misericordia, que es el segundo punto que quiero ver. La misericordia de Dios, hermanos, está con su pueblo. Tuvo misericordia de estas 3 personas, de la suegra de Pedro, del leproso y del siervo del centurión. Tuvo misericordia. Dice que en el leproso, en Marcos, dice que él inclinó su rodilla ante Jesús. En Lucas dice que él se postró con el rostro en la tierra.
Y en Mateo dice que solamente postrado ante él. El leproso se postró delante de Jesús y le pidió y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Él no fue, hermanos, y le dijo, sáname, Jesús, porque yo no merezco estar así. Yo no he hecho nada malo. Nunca hubo una justificación. Nunca se justificó él diciendo, es que yo no, he hecho estas cosas. ¿Por qué me castigas de esa forma? Yo no he hecho nada malo para merecer esta enfermedad. Él se acercó de una manera humilde. Y no le dijo, sáname. Dijo, si quieres, límpiame. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, le exigimos a Dios, sáname, límpiame, dame este trabajo, dame esta economía? ¿Por qué aquellos que no conocen de Dios sí les das todo? Y yo que vengo a la iglesia todos los domingos, yo que me mato trabajando de lunes a sábado, día y noche, no me das lo que yo quiero. Porque no somos humildes. Porque nos cuesta, hermanos, pensamos que porque ya estamos, somos el pueblo de Dios, merecemos todo. Sí, sí lo merecemos, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. No a mi perspectiva, no a lo que yo o en mi corazón desea. Hace rato nos decía nuestro hermano Lalo, dice, a mí me gusta mucho el dinero, por eso Dios no me lo da. ¿A cuántos no nos gusta el dinero? Yo creo que a todos, ¿no? No van a decir, no, a mí no me gusta. A todos nos gusta el dinero. A todos nos gusta vestirnos bien, tener comodidades. Pero debemos ser humildes, hermanos. Entender qué es la humildad. Porque a veces tenemos tanto y ya con tantito que tengamos, ya nos creemos así como que, ay, yo soy acá la Coca-Cola del desierto, ¿no? Y no es así. No porque pertenezcamos al pueblo de Dios, hermanos, vamos a tener todo. Porque lo que nosotros esperamos como hijos de Dios es estar en la gloria con Él. Porque lo que estamos aquí solamente es temporal. Y venimos con un propósito. ¿Cuál es el propósito que nosotros, el cual estamos aquí? Alabándole y glorificándole. Pero solamente a veces nos quedamos hasta ahí. Como cristiano yo digo, es que yo voy o estoy para alabarle y glorificarle a Dios. Y hasta ahí. ¿Y qué pensamos que es alabarle y glorificarle a Dios? Venir a cantarle, leer su palabra, orar, obedecer. Pero hay otro punto más importante que Dios nos pide. También si vemos en la historia del leproso, en la historia del centurión, pues eran personas que eran menospreciadas por la sociedad. ¿Qué pasaba en el caso del leproso? ¿Se podía acercar aquí al lado de nosotros? No. Tenía que anunciar que era leproso. No podía entrar a la sinagoga, porque su enfermedad era, ¿qué? Muy contagiosa. Y lo único que ellos esperaban era, ¿qué? Morir, porque su cuerpo, esa enfermedad va carcomiendo todo su cuerpo. Y no podía ni siquiera acercarse a su familia. Eran apartados. En el caso del centurión, ¿quién era el centurión? No era del pueblo judío, era un gentil. ¿Y qué pasaba con los gentiles? ¿Qué hacían los fariseos con los gentiles? Que los rechazaban porque decían que eran malditos. Si los tocaban, se contaminaban. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacía el pueblo de Israel? ¿O qué hacía? Se iban a lavar para quitarse esa contaminación que habían tenido por los gentiles. Pero Cristo no. Cristo los tocó
Cristo los sanó aún que no fueran o pertenecieran del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento Él hacía estos milagros para que la gloria de Dios fuera manifestada y muchos creyeran en Él, como ahora nosotros creímos. Por eso dice la palabra, Jesús decía, bienaventurados aquellos que no vieron, pero creyeron. Nosotros no vimos a Jesús como lo hizo sus discípulos, como lo hicieron aquellas personas que sanó. Vieron el poder que tenía visual ahí, que sanaba, que sacaba demonios, que multiplicaba los alimentos. Lo vieron y creyeron, pero nosotros por fe creemos lo que dice su palabra. El punto número 3, hermanos, que es la respuesta ante la obra de Cristo, que es el servicio. ¿Qué es el servicio? Por eso les decía, hermanos, que a veces no solamente nos quedamos con que estamos aquí para darle la gloria y la honra a Dios, obedecerle. Pero también nos dice que debemos, ¿qué? Servirle, hermanos. La suegra de Pedro, que es en donde vemos, que dice que ella se levanta, cuando ya la fiebre la deja, ella se levanta y le sirve. ¿Cuántos de nosotros Dios ya nos ha sanado? No una, no dos. Yo creo que nos ha sanado muchas veces nuestro Señor. Nos ha dado esa sanidad. ¿Y cuántas veces le servimos? ¿Cómo le servimos a Dios? Dice Primera de Pedro, versículo 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no éramos su pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia de Dios. Hemos alcanzado la misericordia de Dios porque antes no teníamos, no éramos parte del pueblo de Dios. En el caso del centurión, en el caso del leproso y en el caso de la suegra de Pedro, no habla más. No dice si le sirvieron, solamente dice aquí que la suegra de Pedro le sirvió, pero no dice cómo. Quizás en ese momento ella se levantó, hizo de comer y le sirvió a todos los que estaban ahí. Nosotros, hermanos, por la forma de ese agradecimiento que Dios nos rescató de aquel lugar donde tú te sentías lo más vil, lo más bajo, Él te sacó de ahí. Tuvo misericordia, tuvo el poder de sacarte de ahí. Y la forma en que nosotros le agradecemos, si es alabándole, si es glorificándole, si es obedeciendo, pero también sirviéndole. No solamente servir es venir y cantar, venir y predicar, venir y hacer el aseo de la iglesia. No solamente es ese servicio. El servicio también es ir y predicar el evangelio, dar a conocer como a ti te hicieron conocer el evangelio. El que podamos nosotros abrir los ojos, porque Cristo nos hizo abrir los ojos. Yo recuerdo que cuando era más joven, niña, porque yo conocí el evangelio en mi juventud, pues para mí no era tan importante. Sí tenía temor, porque mi abuelita me enseñaba, ¿no? Me decía, no hagas eso porque Dios hace, ¿no? Dios te va a regañar o Dios te va a castigar. Pero no lo conocía de verdad. Ni siquiera tenía una Biblia. Lo poco o lo mucho que me enseñaron en
cuando se hace la primera comunión y todas esas cosas que hace la Iglesia Católica, pues era lo que conocía. Y a lo más lo único que me aprendí fue el Padre Nuestro. Y ya. Pero conforme yo fui leyendo la Biblia, Dios nos va abriendo nuestra mirada y vamos entendiendo a través del Espíritu Santo quién es Dios, qué ha hecho por mí, qué ha hecho por ti a lo largo de tus años de vida. Y dice que todos, esto significa, la siguiente, este pasaje significa que todos, hermanos, estamos ¿para qué? Somos llamados para servir. No unos, no dos, no tres. Todos somos llamados para servirle. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, Dios nos hace la invitación de servirle. Él no mira lo que tú tienes en tu corazón. Bueno, sí lo mira, pero Él no te juzga así como los hombres juzgamos solamente por la apariencia. Él nos mira lo que tenemos dentro de nuestro corazón, lo que pensamos. Porque dice la palabra de Dios que los malos deseos, ¿de dónde salen? Del corazón. Entonces no le crean a alguien que te dice, te amo con todo el corazón. No, porque ahí hay malos deseos. A menos que haya sido una persona que yo les decía en la mañana, el jueves a las hermanas, que si habían sido transformadas. Y decían, sí, Dios nos transforma cuando nosotros aceptamos al Evangelio. Y yo les decía, sí nos transforma, pero la palabra de Dios dice que primero debe de morir el viejo hombre. Si nosotros no dejamos morir a ese hombre, no podemos ser transformados en Cristo. Y miren, hermanos, Dios nos enseña el día de hoy y nos pide que sirvamos, pero no que sirvamos de malas, no que lo hagamos enojados o como, ay, bueno, sí, voy a ir porque lo tengo que hacer. El día de ayer, hermanos, salimos a los hospitales y yo le platicaba a Freddy porque pues andaba enfermito y no nos acompañó y fuimos muy poquitos, 2 hermanas, pues ellas tenían que estar en otra actividad, ya nos habían avisado. Y la verdad es que cuando él me dice, ¿vas a ir? Y yo así como que, bueno, como que ya no me quería ir, ¿no? Ya no quería venir para ir a los hospitales. Pero dije, bueno, ya me paré, ya estoy lista, entonces pues voy. Tenía que traer las tarjetas que vamos a repartir. Y ya después cuando nosotros llegamos nos dice, híjole, no va a venir tal hermana. Entonces en ese momento yo pensé, dije, si no hubiera venido, no sé qué hubieran hecho mis hermanos. Yo sé que Dios tiene el poder de hacer lo imposible, pero solo habría un carro donde iban a entrar las hermanas que estaban, el termo, la caja y todo lo demás, la mesa. ¿En dónde? Si no hubiera venido, ahí como pudimos, acomodamos las cosas y nos fuimos. Encontramos tráfico, hermanos. Terminamos muy tarde ya, de hecho fuimos no a 2, sino a 3 hospitales. Y yo decía, yo sé que Dios tiene el poder y Él nos abre los caminos a donde Él quiere que nosotros vayamos. Nunca habíamos venido aquí al Hospital de las Américas. Ahí, hermanos, vimos toda la necesidad. Hubo muchas personas a las cuales oraron, personas a las que les dimos las tortas, y ahí se acabaron las tortas y nos seguían pidiendo tortas, pero ya no teníamos. Pero sabemos, hermanos, que Dios nos usa y que a veces uno no lo entiende, que Dios te necesita para hacer estas cosas, para servirle en su ministerio, hermanos. No en nuestros deseos, no es lo que nosotros queremos. La respuesta, hermanos, que Dios
nos pide a nosotros es gratitud al servicio. Y quiero que terminemos con este pasaje que está en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Con temor y reverencia. Y lo puse ahí en amarillo. Tengamos gratitud mediante ella. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, hermanos. Por eso yo les decía, no lo hagamos solamente porque alguien me lo pidió. Otra persona me lo pidió. Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Porque Dios, hermanos, nos ama tanto que Él se desprendió de su Hijo para darnos salvación a todos los que estamos aquí. Creemos y acerquémonos a Él para pedirle que nos sane de nuestra enfermedad, sea mental, sea física, sea espiritual, pero con humildad. Si tú quieres, Dios, si está en tu voluntad sanarme, pero si no está, dame el entendimiento para que yo pueda soportar esta enfermedad y que esta enfermedad no me sea un impedimento para alabarte, para servirte. Y yo en mis oraciones, hermanos, ahorita yo le estoy pidiendo a Dios que Él me dé las fuerzas en este tiempo para servirle. Tengo casi 23 semanas de embarazo. Ayer, hermanos, me sentía muy bien yendo a los hospitales. Una noche antes le dije a Dios, dame la fuerza. No quiero sentirme cansada, no quiero que... Porque a veces las que están embarazadas, pues de repente como que dicen, ay, mejor no hago esto, no hago lo otro. Pero que Dios me dé la fuerza para hacerlo. Que no use un pretexto de mi embarazo o una enfermedad para decir, no puedo servirte. Dios nos da la fuerza, hermanos. Y Dios nos da el entendimiento de hacerlo. Todos tenemos la capacidad, con cualquier enfermedad, hermanos, tendiendo al Señor Jesucristo a nosotros, al Espíritu Santo, lo podemos hacer. No perdamos esa fe, hermanos, como el centurión, que demostró esa fe y que Dios mire esa fe en nosotros y nos dé el entendimiento de hacerlo con temor y reverencia. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros. Sabemos, Padre, que tú tienes el poder absoluto, Padre, para sanarnos, para darnos ese entendimiento, Padre, y que también tú tienes misericordia con tu pueblo. Danos esas ganas, Padre, pero sobre todo hacerlo con amor, porque tú nos has dado de gracia, Padre, y de gracia lo recibimos, y nosotros debemos dar de gracia a las demás personas, ese amor que tú has hecho por nosotros, de darnos a tu Hijo Jesucristo, con tanto amor, Padre. Yo sé que con el dolor, Padre, de ver sufrir y alejarte de tu Hijo Jesucristo, por pagar nuestros pecados en esa cruz, y que ahora nosotros somos linaje tuyo, nación santa, Padre, porque tú así lo has dispuesto. Y Padre, con esa gratitud, Padre, tengamos temor y reverencia al servirte. Con esa gratitud, Padre, hoy te pedimos, Padre, que tú quites todo aquello que puede impedir no servirte, ser orgullosos, Padre, sino que podamos nosotros acercarnos a ti de una manera humilde, de una manera, Padre, que a ti te agrade. Y si está en tu voluntad, Padre, que podamos ser sanados, lo recibimos, Padre, de gracia. Pero si está en tu voluntad y nos dices no, también lo recibimos. Pero te pedimos que tú nos des las fuerzas y nos des ese entendimiento, Padre,
para que podamos seguir alabándote, glorificándote, obedeciéndote y sirviéndote, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de las pruebas. Gracias, Padre, por todo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien es nuestro Salvador, Padre, en cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Padre. Amén.